Javier Morales, un hombre rico y arrogante, acepta una apuesta que cambiará su vida de forma inesperada. Está acostumbrado a ganar en los negocios y en la vida, y la competencia siempre ha sido su motor. Pero cuando su mejor amigo, Alejandro, hizo un desafío audaz en una lujosa fiesta en Madrid, Javier sentirse atraído. Alejandro sonrió y lanzó un desafío: veamos si puedes ganar esta vez, Javier. Apuesto a que no tienes el coraje de casarte con una mujer que no sea tu tipo habitual. Javier, conocido por salir con mujeres hermosas, estaba un poco atónito, pero siempre ansioso por demostrar su valía. Levantó una ceja y preguntó: ¿y cuál es la recompensa? Con una sonrisa pícara, Alejandro levantó una copa de Viñola Rioja y dijo: 1.000.000 de euros para el ganador, pero tienes que casarte con ella y vivir juntos al menos 6 meses. Javier, sintiendo la emoción de la competencia y el atractivo del desafío financiero, aceptó de inmediato. La mujer que Alejandro el objetivo es Sofía Navarro, una persona que no encaja en los estándares de belleza convencionales. Javier, sin conocerla, pero para él, esto era solo un trato por ganar. Unos días después, Javier obtenga más información sobre Sofía. Era segura de sí misma, independiente y fuerte, completamente distinta a las mujeres que había conocido. Esto despertó aún más su curiosidad. Acostumbrado a tenerlo todo bajo control, se preguntaba cómo tratar con alguien que no se doblegaba a su voluntad. La primera reunión tuvo lugar en Restaurante Botín, un restaurante de larga trayectoria y lujo en Madrid. Cuando Sofía llegara, Javier inmediatamente se dio cuenta de que era diferente a todas las que había conocido. No se sentía abrumada por el espacio lujoso ni por sí misma. Javier, en cambio, lo miró directamente a los ojos con una confianza inquebrantable. Debe ser Javier Morales, Sofía dijo con franqueza mientras se sentaba. Y debes ser Sofía Navarro, Javier, ella respondió con una sonrisa contenida, extendiendo la mano. Dudó un momento antes de estrecharla con firmeza y determinación. No te andes con rodeos, Sofía, comenzó con voz brusca. Sé por qué estamos aquí. Conozco la apuesta, los términos y condiciones. Javier, sorprendido por su franqueza, pero sin demostrarlo. ¿Y aún así accediste a verme?, preguntó, curioso por sus motivos. Sofía hizo una pausa por un momento antes de responder: digamos que tengo mis razones. No soy ingenuo, Javier, 6 meses pueden ser poco, pero muchas cosas pueden cambiar en ese tiempo. Si crees que puedes manipularme o controlarme, te equivocas, Javier. Sonrisa. Sofía está resultando ser un desafío mayor de lo que esperaba, lo que solo hace las cosas más interesantes. Al acercarse el final de la reunión, Javier: me siento cada vez más atraído por Sofía. Ella no se parecía a nadie que hubiera conocido. No le tenía miedo, y eso lo intrigaba, incluso lo envidiaba. A medida que pasaban los días, Javier no podía dejar de pensar en cómo abordar el siguiente paso. Estaba acostumbrado a tener el control, pero ahora parecía: Sofía tiene sus propios movimientos. La segunda reunión tuvo lugar en Café Gijón, un café histórico en Madrid, lejos de los lujosos restaurantes que Javier frecuente. Sofía sugirió esta ubicación y Javier, curioso, accedió. Quería entender quién era ella y por qué había aceptado un contrato matrimonial temporal. Cuando Javier llegara, Sofía he estado allí, bebiendo una taza café con leche. Con una sonrisa tranquila, lo saludó con calidez, sin la frialdad de su primer encuentro, pero manteniendo su inquebrantable confianza. Pensé que te gustaban los restaurantes de 5 estrellas, Sofía bromear cuando Javier: siéntate. A veces es bueno romper la rutina, Javier respondió, tratando de actuar cómodo a pesar de sentirse un poco fuera de lugar. Charlaron un rato, intercambiando detalles superficiales, pero Sofía rápidamente fue directo al grano. Si vamos a hacer esto, quiero dejar algunas cosas claras, dijo, dejando su taza de café sobre la mesa. No me importa tu dinero ni tu lujoso estilo de vida. 6 meses son 6 meses, y pienso dejar este matrimonio exactamente como lo entré. Javier la observó atentamente. Sabía que decía la verdad. Sofía es el tipo de mujer que sabe lo que quiere, y el matrimonio claramente no es una forma de ascender socialmente como muchas otras. ¿Qué quieres entonces, Sofía? Javier, preguntó, genuinamente curiosa.
Libertad, respondió ella sin dudar. Quiero que sepas que, aunque estemos en este acuerdo, no me controlarás. Tengo mi propia vida, y eso no cambiará por un matrimonio temporal. Javier sonrió. No era la respuesta que esperaba, pero no le importaba dejarlo ser. Sofía mantener su independencia. Para él, el matrimonio era solo una formalidad para ganar la apuesta. Si ella quería conservar su libertad, eso no le importaba. Bien, Javier, vale. 6 meses y luego cada uno toma su camino. Ella lo miró un momento, como para asegurarse de que realmente aceptaba las condiciones. Aceptó este desafío con un plan en mente, decidida a asegurarse de que todo saliera como ella quería. En el fondo, lo sabía. Javier podría haber intentado manipular la situación, pero confió en su propia fuerza para resistir. La reunión terminó pacíficamente y ambos se marcharon con sus roles claramente definidos. Sofía mantener la independencia y Javier asegúrese de que el matrimonio sea solo una formalidad. Pero a medida que se acercaba el día de la boda, Javier no pudo evitar sentir que este juego no era tan sencillo como creía. La boda fue fría y sin emociones, como un contrato comercial cuidadosamente elaborado. Javier Morales, con pensamiento estratégico, se vio como el ganador de la apuesta. Creía que 6 meses pasarían rápido y Sofía, por muy terca que sea, acabará dejándose llevar por el lujoso estilo de vida que él lleva. Justo después de la ceremonia, Javier dar Sofía a su espacioso ático en Paseo de la Castellana, Centro Madrid, símbolo de riqueza. Los grandes ventanales reflejaban las luces de la ciudad y el interior estaba decorado con los objetos más preciados. Para él, este era el verdadero campo de batalla, donde conquistaría Sofía por el poder del mundo material. Pero desde el primer momento Sofía demostró que no se dejaba influenciar fácilmente. Al entrar al ático, mantuvo una actitud distante. Sus ojos estaban fijos en Javier, no admiración sino desafío. 6 meses, Javier, no más de un día, dijo con firmeza, caminando hacia uno de los grandes ventanales y mirando la ciudad sin impresionarse por el lujo circundante. Javier sonrió con confianza. Estaba acostumbrado a la resistencia inicial. Todas las mujeres que habían aparecido en su vida acababan sucumbiendo a su encanto y riqueza. Sofía no sería diferente, o eso pensaba. En los primeros días después de la boda, Javier intentó por todos los medios impresionarla. Le regaló joyas caras y ropa de diseñadores famosos como Balenciaga y Loewe, y viajes de lujo a Costa del Sol o Ibiza, pero se sintió decepcionado cuando ella lo rechazó todos. Sofía insistió en mantener hábitos sencillos, sin dejarse llevar por el lujo. No necesito estas cosas, Javier, dijo con una calma que lo molestó aún más. Esto hizo Javier, quien siempre había conseguido todo lo que quería, vio su poder desafiado por primera vez. Ya no era solo una apuesta. Ahora era personal. Tenía que conquistar Sofía, por supuesto. Tienes que demostrar que, al final, tienes el control. Fue entonces cuando Javier empezó a jugar más duro. Le impidió ir a trabajar, dándole razones como, ya no necesitas un salario o tu papel es ser mi esposa. Cuando Sofía, insistente, la hizo esperar horas para reuniones que ella consideraba importantes, Javier manipular horarios, situaciones, todo para mantener el control. Pero Sofía inquebrantable. Ella era como una roca sólida contra todos sus esfuerzos, Javier, y eso solo hizo que quisiera romperla aún más. Su relación empezó a convertirse en un campo minado. Las pequeñas conversaciones se convirtieron en discusiones, donde Sofía, con palabras duras, anuló todos los esfuerzos de Javier para hacerla sentir inferior o controlada. Una noche tensa, Javier prueba un enfoque más emocional. No te entiendo, Sofía, dijo, mirándola con una mezcla de fastidio y curiosidad. Cualquier otra mujer sería feliz viviendo con este lujo, pero tú actúas como si no fuera suficiente. ¿Qué quieres realmente, Sofía? Que hasta entonces había mantenido una expresión fría, finalmente levantó los ojos, su mirada brillando con una intensidad que Javier inesperado. ¿Qué quiero? Quiero respeto, Javier, no soy un peón en tu tablero. Crees que puedes controlarme con dinero, pero te equivocas.
El dinero no compra dignidad ni integridad. Puedes tener todo esto a tu alrededor, pero por dentro estás vacío, y eso es algo que no puedes soportar. Sus palabras me impactaron, Javier, como un puñetazo. Por primera vez, sintió que podría estar perdiendo algo más que el control. Sofía no solo se resistía a su poder, sino que también rompía el caparazón que él había construido a lo largo de los años. Eso lo asustaba. Nadie lo había desafiado así, y era, Sofía, ver a través de su riqueza. Javier se sintió expuesta. Pero en lugar de ceder, Javier decidió reforzarse. Empezó a planear aislarse, Sofía, haciéndole comprender que sin él, su vida sería mucho más difícil. Cortó sus contactos, le cerró puertas que podrían haberla ayudado a progresar profesionalmente e incluso saboteó eventos importantes que ella organizaba. Sin embargo, Sofía no es fácil de derrotar. Con cada golpe, se alzaba más fuerte, manteniendo su dignidad, negándose a ser definida por Javier. Entonces, una noche, Sofía, haz tu propio movimiento. Javier, crees que tienes el control, ¿verdad? Dijo con voz calculadora. Pero lo que no sabes es que tengo mis propios planes. Y créeme, cuando llegue el momento, verás que este juego se basa en algo mucho más grande de lo que jamás imaginaste. Javier la miró sorprendido. Por primera vez, se dio cuenta de que quizá la había subestimado, Sofía. Y por primera vez, sintió miedo de que al final, tal vez no fuera el ganador de este juego. Las semanas pasaban como una cuerda tensa, cada día más tensa, a punto de romperse. Javier, en su obsesión por el control, intenta por todos los medios manipular la situación para su beneficio, pero Sofía aún resistía sin pestañear. Era como una fortaleza que él no podía derribar. Todos sus esfuerzos solo fortalecieron su fuerza interior. Pero había una cosa, Javier no se puede negar, con el tiempo, empezó a ver Sofía diferente. No solo por respeto a su resiliencia, sino por algo más profundo. Ella estaba haciendo algo que ninguna otra mujer había hecho jamás, lo estaba desequilibrando emocionalmente, y eso lo hacía sentir inseguro y confundido. Por primera vez, se encontró pensando en ella no como parte de una apuesta o una rival, sino como alguien a quien quería comprender de verdad. Una noche, después de una acalorada discusión, Javier me encontré solo en la gran sala de estar, mirando la ciudad a través de las ventanas de cristal. Las luces de la ciudad, Madrid, solía darle una sensación de poder, pero ahora todo se siente vacío. Se pregunta por qué se siente así. Sofía, solo una mujer con la que se casó por una apuesta, nada más. Pero la verdad es que ella despierta algo en él. Javier, que siempre ha tenido control de sus emociones, ahora se ve afectado. Sofía vio a través de su caparazón, y eso lo hizo sentir vulnerable. Javier, decir Alejandro, el amigo que propuso la apuesta, durante una cena íntima en Casa Lucio, un famoso restaurante en Madrid. Normalmente, ya tenía todo bajo control, Alejandro comentó. Pero parece que esta mujer lo está desafiando como nadie más lo ha hecho. Javier forzó una sonrisa, incapaz de responder de inmediato. Odiaba admitir que Alejandro sí, pero claramente algo está cambiando. Esa noche, Javier regresó a casa, decidido a hacer las cosas. Necesitaba hacer Sofía fuera de sí, necesitaba recordarse a sí mismo que esto era solo un contrato, nada más. Al entrar al ático, vio Sofía en el sofá, leyendo un libro, completamente ajena a su presencia. ¿Podemos hablar? Javier, preguntó, rompiendo el silencio que se había convertido en la norma entre ellos. Sofía, ella levantó la vista, tranquila, cerró el libro y lo miró con expresión serena pero atenta. Por supuesto, respondió, como si hubiera estado esperando ese momento. Javier se sentó frente a ella, buscando las palabras adecuadas. La tensión entre ellos era palpable. Sabía que ya no podía tratar este matrimonio como una mera formalidad. Algo estaba cambiando y tenía que afrontarlo de frente. ¿Qué hacemos aquí, Sofía?, preguntó con una sinceridad que lo sorprendió incluso a él mismo. Todo empezó como un juego, una apuesta, pero ya no sabía qué pensar. Sofía lo miró unos segundos antes de responder. No juego, Javier, nunca jugué. Su voz era tranquila pero significativa.
Desde el principio, acepté este matrimonio por razones que te trascendían. No me interesaba tu dinero ni tu control. Estaba aquí por algo más grande, y si aún no te has dado cuenta, quizás sea hora de que abras los ojos. Javier sintió una opresión en el pecho. Como si ella le revelara un secreto que aún no entendía. La frustración lo consumía. Sabía que tenías secretos, Sofía, pero lo que me molesta es que cuanto más intento comprenderte, más me doy cuenta de que no tengo control, y odio eso. Se puso de pie bruscamente, incapaz de quedarse quieto, como si el peso de la revelación fuera demasiado grande para soportarlo. Sofía mantuvo la calma, observando cada uno de sus movimientos. Se levantó lentamente y se acercó a él, deteniéndose a pocos centímetros. Javier, comenzó con voz suave y suave. No se trata de control. Siempre has vivido para dominarlo todo y a todos. Pero conmigo, tendrás que aprender que el control no siempre es la solución. A veces las cosas tienen que ser como son. Javier la miró a los ojos y, en ese momento, sintió una conexión que nunca antes había sentido. Por primera vez, sintió de verdad, Sofía por quien era, no como un peón en su juego. ¿Qué quieres?, preguntó, con voz más suave, casi un susurro. Sofía sonrió, una sonrisa misteriosa que lo hizo estremecer. Quiero que lo descubras por ti mismo, Javier. Y con eso, se alejó, dejándolo solo con sus pensamientos. En los días siguientes, la distancia entre ellos pareció crecer, pero de una manera extraña. Javier empezara a sentirme cerca de Sofía más que nunca. Estaba obsesionado con descubrir su secreto, sus verdaderas intenciones, y al mismo tiempo sentía que estaba perdiendo el control. No quería admitirlo, pero Sofía estaba cambiando la forma en que veía el mundo, y la idea de que ella pudiera afectarlo tan profundamente lo asustaba. Cuando los 6 meses de matrimonio estaban a punto de terminar, Javier Morales cada día parecía una eternidad. Apenas dormía, atormentado por la revelación que sentía que estaba a punto de descubrir. Sofía se convirtió en una presencia misteriosa en su vida. Pensaba en ella no solo como la mujer con la que se casó por una apuesta, sino como alguien que sabía algo que él no podía comprender. La obsesión por descubrir, Sofía lo consumía. Contrató a un detective, investigó su pasado, siguió todas las pistas posibles, pero todo parecía estar bien. Sofía cuidadosamente orquestado. Como si siempre estuviera 2 pasos por delante de él, controlando el juego desde el principio. Una noche, después de una reunión de negocios en Gran Vía, Javier regresó al ático más tarde de lo habitual. Las luces del balcón estaban encendidas y Sofía sentado allí, mirando hacia afuera. Madrid como una reina velando por su reino. Sabía que esta noche todo sería revelado. Javier sintió que ella estaba lista para decirle lo que anhelaba saber, pero el miedo a lo que pudiera oír le hizo un nudo en la garganta. Se acercó a ella, sus pasos resonaron en la silenciosa habitación. Sofía no se volvió de inmediato. El aire estaba pesado, como si ambos supieran que algo terrible estaba a punto de suceder. Necesito respuestas, Sofía. Javier, dijo con voz firme, aunque el corazón le latía con fuerza. Ya no aguanto más este juego. Tienes que decirme la verdad. Sofía suspiró lentamente y se levantó de la silla, girándose para mirarlo. Sus ojos, normalmente tranquilos y calculadores, ahora brillaban con una emoción que, Javier, indescifrable. Había algo nuevo en ella, algo oscuro e intenso. La verdad, Javier, ¿qué? Sonrió con amargura, cruzándose de brazos. ¿De verdad quieres saber la verdad? Él asintió sin dudarlo, pero la tensión en el aire aumentaba a cada segundo. Javier se preparó para cualquier respuesta, pero nada podía prepararlo para lo que estaba a punto de escuchar. No sabes quién soy, Sofía, comenzó, con una voz fría. Siempre ves a las personas como peones en tu tablero de ajedrez, pero esta vez, Javier, eres la pieza de ajedrez. He jugado a este juego desde el principio. Javier sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La certeza que siempre tuvo de tener el control empezó a desmoronarse ante ella. Intentó hablar, pero Sofía, no lo dejes entrar. ¿Recuerdas el nombre, Navarro, no? Continuó,
con la voz más aguda. Claro que no. La gente como tú nunca lo recuerda. Mi padre tenía una pequeña empresa, una empresa que luchaba por sobrevivir hasta que llegaste tú y la destruiste. Javier retrocedió, con la mente acelerada, intentando atar cabos. ¿Qué? Tartamudeó, confundido. ¿De qué estás hablando? Sofía se acercó a él, con los ojos ardiendo de ira y dolor. Mi padre Javier era un hombre honesto que intentaba sacar adelante a nuestra familia hasta que llegaste y te lo llevaste todo. Lo arruinaste. Lo perdió todo, y eso lo llevó a la muerte. Sofía hizo una pausa, con la voz ligeramente quebrada antes de continuar, con lágrimas en los ojos. Mi padre se suicidó por tu imperio, por tu éxito a toda costa. Sus palabras me impactaron, Javier, como un puñetazo en el estómago. Se quedó allí, inmóvil, mientras los recuerdos volvían lentamente. Había habido demasiados tratos, demasiados contratos, demasiadas vidas afectadas por su avaricia. No podía recordar todas las empresas que había aplastado para llegar a la cima, pero ahora, de repente, todo volvía para atormentarlo. Sofía intentó interrumpirlo, desesperado, pero ella levantó una mano para detenerlo. No, gritó, estallando de ira. No sabes lo que has hecho. No es solo el dinero, Javier, pero destruiste vidas. Me arrebataste a mi padre, la única persona que tenía en el mundo, y mientras prosperabas, mi madre y yo nos ahogábamos en deudas y desesperación. Vivías en el lujo, y apenas teníamos que comer. Javier estaba completamente aturdido. Quería hablar, defenderse, pero no le salían las palabras. Solo podía quedarse allí, mirándola, mientras el peso de la culpa le oprimía el pecho. Pero lo planeé todo, Sofía continuó, con la voz más controlada, pero aún llena de resentimiento. Cuando me enteré de tu apuesta, vi mi oportunidad. Me acerqué a ti con un propósito. Acepté la apuesta porque quería que sintieras aunque fuera una fracción de lo que yo sentía. Quería que supieras lo que se siente ser manipulada, engañada y desamparada. Javier sintió que su cuerpo temblaba. Siempre había creído que tenía el control, siempre creyó que ganaría, pero ahora, la situación había cambiado. Él era el objetivo, Sofía, el jugador controla todo el tablero. Sofía, Javier empezó a hablar, pero su voz era débil. Yo, no sé. Nunca supe que eras, no son Javier. Sofía lo interrumpió, acercándose, cara a cara. Nunca lo supiste porque nunca te importó. Destruiste vidas sin pensarlo dos veces. Y ahora estoy aquí, no para destruirte, sino para asegurarme de que nunca olvides lo que hiciste. Quiero que sientas el dolor que causaste, y ese dolor, Javier, lo perseguirá de por vida. Palabras de Sofía cayó sobre él como una sentencia. Javier se enfrentó a algo que nunca antes había experimentado, las verdaderas consecuencias de sus actos. El peso de su culpa era insoportable, y supo, en ese momento, que había perdido más que una simple apuesta. Había perdido algo que jamás podría recuperar. Sofía, mientras caminaba, el silencio se hizo eco en todo el ático. Javier sintió que las piernas le fallaban y se desplomó en el sofá, sin palabras, sin respuestas. Solo quedó el vacío. La revelación de Sofía ecoó en la mente Javier como un clic implacable. Cada palabra que pronunciaba destrozaba el mundo que creía conocer. La mujer que creía poder manipular, la mujer a la que consideraba un peón en su juego de poder y apuestas, acababa de cambiar las tornas. Por primera vez, Javier no sabía cómo reaccionar. Por primera vez, perdió el control. Sofía, sin embargo, no le da tiempo a procesarlo. Tras revelarle la destrucción de su familia y la muerte de su padre, lo deja solo en la habitación, abandonándolo a su culpa. Javier allí de pie, inmóvil, el aire en el penthouse era sofocante como si todo a su alrededor se estuviera derrumbando. Quería hablar con ella, disculparse, explicarle lo inexplicable, pero lo cierto era que no le salían las palabras. ¿Cómo podía justificar algo tan cruel, algo que había causado tanto dolor? En los días siguientes a su revelación, Sofía hacerlo Javier lo peor, lo ignoró por completo.
Su presencia era un recordatorio constante de su fracaso. Pasó junto a él como si fuera invisible, como si su existencia fuera solo una sombra. Javier, acostumbrado a dominar la sala, a ser el centro de atención, ahora era ignorado en su propia casa. La ausencia de atención era insoportable. Sofía hablar con el personal, manejar asuntos personales, pero con Javier como si no existiera. El peso de este silencio forzado destruyó lentamente a la persona que creía ser. Sofía intentó llamarla una mañana cuando estaba a punto de irse. Tenemos que hablar. Hizo una pausa, de espaldas a él, ajustándose la chaqueta. El silencio en el aire se hizo más denso, y Javier esperando, ansiosamente esperando una respuesta, cualquier palabra, incluso una de enojo, es mejor que la indiferencia. Pero Sofía, ella no dijo nada. Simplemente salió, cerrando la puerta con cuidado, dejando Javier con el eco del sonido en su mente. El dolor de ser ignorado por alguien a quien empezaba a ver como algo más que un rival era algo nuevo para él. Javier estaba acostumbrado a controlar, acostumbrado a ganar, pero ahora era él quien estaba siendo manipulado, castigado con silencio y desprecio. Cada vez que ella lo dejaba solo, la sensación de impotencia crecía, y eso era solo el principio. Sofía, ella no se quedó callada. Empezó a minar su confianza, Javier, de maneras pequeñas pero dolorosas. En el trabajo, empezó a notar que reuniones importantes se posponían sin previo aviso, que sus decisiones comerciales se cuestionaban repentinamente y que los proyectos que había iniciado comenzaban a fracasar misteriosamente. Sabía que esto se debía a Sofía, aunque ella nunca lo admitió. Javier sentía su influencia a cada paso, como si ella moviera los hilos invisibles que mantenían su vida unida. En casa, las cosas eran peores. Sofía mantener una actitud de absoluto desprecio, evitando deliberadamente todo intento de reconciliación. Javier dejó de comer con él, evitando cualquier conversación que no fuera superficial. Cuando él intentó seguirla para arreglar las cosas, Sofía respondió con miradas frías, como si su presencia fuera una molestia. Una noche, Javier la encontró en la sala, leyendo un libro. Parecía tranquilo, pero sabía que ese momento de silencio era una trampa. Se sentó en el sofá, intentando hablar de nuevo. Sofía, empezó en voz baja, casi suplicante. Sé que he hecho cosas terribles. Sé que te he causado mucho dolor, pero por favor, ¿podemos intentar solucionar esto? ¿Podemos hablar? Sofía cerró el libro lentamente, sin mirarlo. Cuando por fin levantó la vista, su rostro estaba tan frío que le provocó un escalofrío en la espalda. ¿Hablar?, repitió con una sonrisa amarga. ¿Crees que queda algo por decir? ¿Quieres palabras, Javier, después de todo lo que has hecho? Ya no sirven las palabras. Me equivoqué, Sofía. Yo sé eso, Javier, insistió, levantándose del sofá y acercándose, desesperada por algún tipo de conexión. Haré lo que sea para compensar lo que hice. Puedo cambiar, lo juro. Finalmente lo miró, con ojos penetrantes, como si lo desafiara a cumplir su promesa. ¿Cambiar?, dijo, levantándose lentamente. ¿Crees que cambiar ahora lo borrará todo? ¿Traerá de vuelta a mi padre? ¿Revocará todos los años que vivimos sufriendo por tu culpa? No, Javier, no. Ella se acercó y Javier sintió que se hundía, aplastado por la intensidad de su mirada. Lo que haces ahora no es por mí, es por ti. Cargarás con este peso, con esta culpa, el resto de tu vida. Javier se quedó quieto. Por primera vez, comprendió que no habría una redención fácil, ni un perdón instantáneo. Quería luchar por algo que pudiera arreglarse, pero Sofía mucho más allá de cualquier simple reparación. En los días siguientes, Sofía comenzaron a aumentar las penas. Javier lo recibía con miradas de desprecio cada vez que pasaba junto a ella, y su decepción se convirtió en desesperación. Lo intentó todo para demostrar que estaba cambiando, que quería ser mejor persona, pero cada esfuerzo se topaba con indiferencia o sarcasmo.
Una noche, después de una reunión fallida en la empresa en Paseo de la Castellana, donde se sabotea un proyecto importante, Javier ven a casa y mira Sofía estaba al teléfono, riendo. Escuchó fragmentos de la conversación y se dio cuenta de que ella estaba hablando de sus decisiones de negocios. Sabía que era ella, Sofía estaba destruyendo todo lo que había construido, pero de una manera tan sutil y calculada que nadie más que él lo notó. Y ella lo hizo sufrir en silencio. Cuando Sofía colgar, Javier esperando en la sala. La miró con el rostro exhausto, lleno de ira contenida, pero también de dolor. Lo estás arruinando todo, ¿verdad?, dijo en voz baja, pero con un tono de clara decepción. En el trabajo, aquí, me estás arruinando la vida. Sofía lo miró con una expresión vacía, con los brazos cruzados. ¿Arruinarte la vida?, preguntó, levantando una ceja. Solo te estoy pagando por lo que hiciste. No te preocupes, Javier, no voy a destruirte financieramente. Es muy simple. Quiero que vivas con el dolor. Quiero que sientas cada pequeña pérdida, como yo. Quiero que veas cada día cómo se derrumba todo lo que construiste y sepas que es tu culpa. Javier sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Una vez más, era una pesadilla. Siempre había sido el vencedor, siempre el que controlaba el destino de los demás, pero ahora era el blanco de una venganza fría y meticulosa. Sofía no quería destruirlo de golpe. Quería que soportara cada día, cada pequeño fracaso, cada mirada de desprecio, hasta que no le quedara más que arrepentimiento. Pasaron las semanas y Sofía continúan ignorándolo y castigándolo. Javier, antes arrogante y seguro de sí mismo, ahora deambula por la casa como una sombra de sí mismo, intentando por todos los medios ganarse un perdón que sabe que nunca llegará. Intenta enmendarse, pero sus esfuerzos siempre son insuficientes. Está atrapado en una espiral de culpa y dolor, una espiral que, Sofía control perfecto. Pero lo peor está por venir. Una noche, Sofía finalmente lo enfrentó, esta vez con frialdad que Javier nunca antes lo había visto. Se acercó a él mientras estaba sentado en el sofá, exhausto y destrozado, y le dijo las palabras que lo perseguirían para siempre. Javier, me quitaste algo que jamás podría recuperar, comenzó con voz tranquila pero cortante. Ahora te lo devuelvo, y vivirás con ello el resto de tu vida. Y con esas palabras Sofía dejándolo, sin nada más que decir. No necesitaba hablar. El castigo ya estaba cumplido, y Javier sé que nunca volveré a ser el mismo. Javier Morales sentirse atrapado en un laberinto de culpa y desesperación. Sofía logró hacerle experimentar una sensación de pérdida de control. En las semanas posteriores a la revelación de Sofía inaguantable, Javier ya no era el hombre seguro y arrogante que creía controlar todo a su alrededor, ahora era solo una sombra, un pálido reflejo del hombre que una vez fue. Con cada intento de hablar con Sofía solo recibía miradas frías, ignorado y rechazado. Su indiferencia lo consumía. Ya no podía dormir, no podía pensar en nada más que en reparar lo que había roto, pero el peso de la verdad y sus acciones pasadas hacían ese camino casi imposible. Sin embargo, algo empezó a cambiar en Javier. Se dio cuenta de que sus palabras no valían nada. Las disculpas no significaban nada. Sofía necesitaba ver un cambio real, una transformación real, y estaba dispuesto a hacer lo que fuera para demostrárselo. Necesitaba acción, no promesas vacías. Una mañana Javier se despertó con determinación. Sabía que no podía simplemente disculparse. Tenía que hacer algo diferente. El primer paso era dejar Sofía espacio. Necesitaba ver que él respetaba su tiempo, que no iba a presionarla más. Pero también sabía que tenía que demostrarle que seguía ahí, de maneras sutiles pero significativas. Javier empieza a prestar atención a las pequeñas cosas que forman tu vida. Sofía observaba su rutina diaria, sus aficiones y sus cosas favoritas. No la seguía, no invadía su espacio, sino que tenía en cuenta cada detalle. Le encantaban las flores, especialmente, flores de peonía. El olor de su café matutino siempre era intenso, sin azúcar. Los detalles, antes insignificantes, ahora eran clave para su intento de reconectar.
Esa tarde, Javier a una de las mejores floristerías de Chueca, comprar un montón peonías. No tenía intención de dárselo directamente a Sofía porque sabía que ella se negaría de inmediato. En cambio, dejó las flores en la mesa de la cocina, sin nota, sencillas pero significativas. Esperó ansiosamente a que regresara de su paseo. Cuando Sofía atrás, vio el ramo. No dijo nada, pero Javier la miró de reojo y vio el momento en que ella se detuvo ante el ramo. Su expresión no cambió, pero la vio tomar una de las flores y olerla. Fue un gesto pequeño, pero con Javier, esa es la señal, Sofía, no te niegues rotundamente. Eso es progreso. En los siguientes días Javier continuaron los pequeños gestos. Puso la mesa con cuidado, preparó un café fuerte como a ella le gustaba y se fue, procurando no imponer su presencia. Dejó sus cosas favoritas a su alcance, evitando siempre forzar reuniones o conversaciones. Poco a poco, intentó demostrar que había cambiado, que estaba prestando atención, que realmente quería interesarse, Sofía. Pero Sofía todavía no se daba por vencida. Mantuvo el muro entre ellos y Javier sabía que romper esa barrera llevaría tiempo. Pero no se rindió. Estaba decidido a demostrarle que era diferente, que podía recuperarla, pero en sus términos, respetando el espacio que ella necesitaba. Una noche fría, todo empezó a cambiar. Sofía de pie en el balcón, envuelto en una manta, mirando las luces de la ciudad Madrid. Después de un momento de vacilación, Javier se acercó a ella y le trajo una taza, té de manzanilla caliente, sabiendo que le gustaba algo caliente para beber antes de acostarse. Toma, pensé que te gustaría algo caliente, dijo, con voz tranquila, sin forzar su presencia. Ella no dijo nada al principio, pero tomó la taza de té, con la mirada todavía fija en la ciudad que tenía delante. Javier estaba de pie junto a ella, en silencio, intentando estar presente sin ser intrusiva. El silencio entre ellas era tenso, pero por primera vez en semanas, no se sentía insoportable. Como si algo estuviera cambiando, aunque fuera ligeramente. ¿Por qué haces esto, Javier? Sofía finalmente rompiendo el silencio. Su voz era suave pero firme. Javier sabía que era su oportunidad de hablar, pero debía tener cuidado. Respiró hondo antes de responder. Porque me di cuenta de que las palabras ya no significan nada, empezó, mirando al horizonte con ella. Mis palabras no importan. Lo que hice no se puede arreglar con una disculpa. Pero intento demostrarte que estoy cambiando. Quiero ser mejor persona. No solo para ti, Sofía, sino porque me di cuenta de que necesitaba serlo. Sofía silencio durante unos segundos más, aún con la taza de té en la mano. El viento frío los atravesó, pero la tensión pareció disminuir un poco. No puedes cambiar el pasado, Javier, dijo finalmente, con una voz más suave de lo que él esperaba. Lo sé, respondió con sinceridad. Pero puedo cambiar el futuro. Sofía lo vi por primera vez esa noche, y Javier vio algo diferente en sus ojos. La dureza seguía ahí, pero había un atisbo de curiosidad. Ella no estaba lista para perdonar del todo, él lo sabía, pero este era un momento importante. Había tocado algo en lo que ella quizá quisiera creer. En los siguientes días Javier los pequeños gestos continuaron. Pero ahora había una energía diferente entre ellos. Sofía mantuvo las distancias, pero ya no lo rechazó tan explícitamente como antes. Aceptó las flores, las tazas de té, e incluso le permitió hablar con ella durante el desayuno, aunque breve y superficialmente. Las barreras comenzaron a derrumbarse, aunque lentamente. Pero la verdadera prueba llegó una noche cuando Javier estaba a punto de salir para una reunión. Estaba vestido pulcramente, listo para otra cita de negocios, cuando Sofía entró en la sala con una expresión que él no pudo descifrar. ¿Puedes cancelar la reunión?, preguntó abruptamente. Javier la miró sorprendido. Nunca había prestado atención a sus movimientos desde que su relación terminó. Dudó, pero luego asintió, tomó su teléfono y canceló la reunión sin pensarlo dos veces. Era la primera vez en semanas que, Sofía parecía dispuesto a dedicarle tiempo y él no estaba dispuesto a perder esa oportunidad. Se sentaron en el sofá,
a poca distancia el uno del otro, pero por una vez, el silencio no se sentía incómodo. Sofía parecía pensativa, como si estuviera procesando todo lo sucedido en los últimos meses. No estoy lista para perdonarte del todo, Sofía, dijo, rompiendo el silencio. Pero me estás mostrando algo diferente. Veo que lo intentas, y quizá esto sea el principio de algo. Javier sintió que su corazón latía rápido. No podía apresurarlo, lo sabía, pero sus palabras, Sofía, suficiente para mantener viva su esperanza. Sabía que el camino por delante aún era largo, pero estaba dispuesto a recorrerlo paso a paso si eso significaba ganar su perdón, y tal vez su amor. La noche continuó tranquilamente, los dos hablando de cosas triviales, pero con Javier es una victoria. Está reconstruyendo algo poco a poco, con paciencia. Sofía ya no era una figura intocable. Estaba empezando a bajar la valla y Javier no volvería a cometer el error de subestimarla. Pero aún había una sombra entre ellos. Javier saber Sofía no lo había revelado todo. Había algo que ella le ocultaba, y él necesitaba prepararse para afrontarlo. Pero ahora, el Sofía estar dispuesto a hablar es suficiente. Las semanas que siguieron a aquella tranquila noche fueron una mezcla de tensión y esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, Javier, siento que estoy progresando con Sofía. Ya no lo trataba con absoluta frialdad, pero tampoco se abría del todo. Había una vacilación en el aire, una especie de anticipación que lo mantenía en guardia. Sabía que lo estaban poniendo a prueba y estaba listo para ello. Pero lo que no sabía era que una revelación mucho mayor estaba a punto de revelarse. Javier dedicó toda su energía a demostrar que era un hombre diferente. Canceló compromisos laborales para pasar más tiempo en casa, asegurándose de estar ahí para ella sin ser insistente ni exigir respuestas inmediatas. Pequeños gestos como preparar el desayuno juntos, tortilla española o charlar de cosas triviales por las noches se convirtió en parte de la rutina. Poco a poco, el hielo entre ellos comenzó a derretirse y Javier avisó: Sofía, ya no lo tratemos con desprecio como antes. Sin embargo, algo todavía le molestaba. A pesar de su progreso, sentía Sofía guardaba un secreto. Mantenía la distancia en ciertos momentos, evitando conversaciones más profundas sobre el pasado o el futuro. Era como si esperara el momento oportuno para hablar. Entonces, una noche tranquila, mientras la lluvia golpeaba suavemente la ventana del ático, Javier observar cambios en el comportamiento. Sofía parecía más pensativa, más distante que de costumbre, como absorta en sus pensamientos. Intentó no presionarla, pero la curiosidad lo consumía. ¿Qué ocultaba? ¿Qué se callaba? Finalmente, cuando el silencio se hizo insoportable, Javier rompiendo la barrera. Sofía, empezó en voz baja, casi temerosa. Sé que hay algo entre nosotros que no me estás contando. Lo presiento. Por favor, si me ocultas algo, necesito saberlo. Sofía, sentado en el sofá con las manos entrelazadas sobre el regazo, respiró profundamente, evitando inicialmente su mirada. Javier, el silencio que siguió fue doloroso, pero Javier sabía que debía ser paciente. Sabía que forzar algo ahora podría destruir todo el progreso que había logrado. Finalmente, lo miró, sus ojos reflejaban una combinación de dolor y determinación. Tienes razón, Javier, dijo, con voz suave pero cargada de emoción. Me he estado guardando algo. Algo que no creía poder decirte hasta ahora. Pero quizás sea el momento. Javier sintió que el aire se tensaba a su alrededor. Fuera lo que fuese, sabía que lo cambiaría todo. Se inclinó hacia adelante, esperando la revelación que se avecinaba, pero también temiendo lo que pudiera oír. ¿Recuerdas la empresa que destruiste, la empresa que dirigía mi padre? Sofía comenzó, con voz firme pero expresiva, con profundo dolor. Te dije que destruiste a nuestra familia, y es cierto. Pero eso no es todo lo que destruiste. Javier la miró confundido. ¿Qué quieres decir?, preguntó con voz preocupada. Sofía bajó la mirada, conteniendo las lágrimas que amenazaban con caer. Cuando por fin habló, su voz era más suave, casi un susurro. Estaba embarazada, Javier.
Esas palabras me impactaron, Javier, como un peso aplastante. Parpadeó, intentando procesar lo que acababa de oír, pero no podía creerlo. ¿Qué? Susurró, aturdido. Estaba embarazado cuando todo pasó, Sofía continuó, con la mirada fija en el suelo. Y cuando lo perdimos todo, cuando mi padre se fue, la presión y el estrés de todo. Perdí al bebé. Javier sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Apenas podía respirar. El impacto de esta revelación lo golpeó como un puñetazo en el estómago, algo que jamás hubiera imaginado. La culpa que había estado sintiendo, y que lo había carcomido durante semanas, ahora parecía aún mayor. Sofía, intentó decir, pero se le quebró la voz. Yo, no sé. Nunca lo hubiera imaginado. Lo miró por fin, y las lágrimas que había estado conteniendo corrieron por sus mejillas. Aunque su rostro mostraba las marcas del dolor, había una fuerza innegable en él. No, no lo sabes, Sofía dijo, con la voz llena de dolor y resentimiento. Porque nunca te importó saber. Destruiste vidas. Javier Y ni siquiera miró a la gente que se cruzaba en su camino. Perdí a mi hijo, y él siguió con su vida como si nada hubiera pasado. Sus palabras me interrumpieron, Javier, como cuchillos. Quería hacer algo, decir algo que pudiera arreglar lo que había hecho, pero sabía que nada de lo que dijera o hiciera podría traer de vuelta al niño ni arreglar el pasado. No. No tengo palabras. Javier finalmente habló, con voz débil y llena de desesperación. Sé que lo que hice fue imperdonable, y nunca me lo perdonaré. Pero por favor, Sofía, haré lo que sea para intentar solucionar esto. Lo que sea. Sofía lo miró durante un largo momento y el silencio que siguió fue pesado. Javier, sabiendo que nada de lo que dijera podría traer de vuelta al bebé o aliviar el dolor que Sofía han pasado. Finalmente Sofía respiró hondo y cerró los ojos, como si tomara una decisión interna. Al abrir los ojos, su expresión había cambiado. El dolor seguía ahí, pero había algo más que Javier indeterminado. No sé si puedo perdonarte, Javier, dijo con sinceridad. Lo que pasó fue devastador. Pero, hizo una pausa, como si sopesara sus siguientes palabras. Veo que lo intentas, y tal vez exista la posibilidad de que algún día encuentre la manera de salir adelante. Pero no será fácil. No será rápido. Javier asintió, con una mezcla de esperanza y desesperación. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero al menos, Sofía dispuesto a considerar la posibilidad de un futuro diferente. Haré lo que sea necesario, Javier respondió con voz decidida. No importa cuánto tiempo lleve, te demostraré que he cambiado, que puedo ser alguien en quien confiar, alguien a quien algún día puedas perdonar. Sofía lo miré y, por primera vez, sentí una pequeña apertura. No era un perdón completo, no era el fin del dolor, pero era algo. Era un comienzo. Ya veremos, Sofía dijo con un leve suspiro. Ya veremos si puedes. El silencio que siguió entre ellos fue denso, pero también lleno de posibilidades. Sofía se levantó y caminó hacia la puerta, dejando a Javier solo en el sofá, pero esta vez no se sentía tan desesperanzado como antes. Sabía que le esperaba un largo camino, pero al menos ahora había esperanza. Los días siguientes a la revelación de Sofía realmente cambia a Javier. Cada palabra que ella decía se le quedó grabada, pesando en su mente mientras sentía la culpa por todo el dolor que había causado. Pero en lugar de hundirse en el arrepentimiento, Javier decidió que el dolor y la culpa serían el motor de su cambio. No solo quería recuperar su amor, Sofía, quería ser un hombre digno de su respeto y el de aquellos a quienes había lastimado en su despiadada carrera empresarial. Esa mañana Javier tomó una decisión. No se quedaría de brazos cruzados, dejando que el pasado lo condenara para siempre. Empezaría de nuevo, y el primer paso era reparar todo el daño posible, demostrarle a Sofía que realmente había cambiado. Empezó a buscar familias cuyas vidas habían sido destruidas por sus negocios. Su primera visita fue a la familia de un antiguo rival, cuya empresa había arruinado años antes.
Llegó inesperadamente, llamando a la puerta de una modesta casa en Lavapiés, un barrio alejado de los lujos de su vida. El hombre que abrió la puerta era un desconocido, Javier, pero el dolor en sus ojos le resultaba familiar. «Soy Javier Morales, Javier», dijo, con una sinceridad que apenas reconocía. «Vengo a disculparme». El hombre lo miró un largo instante, con la incredulidad reflejada en sus ojos. «Disculpe», sonrió con amargura. «¿Qué cambia eso ahora?», preguntó. «No puedo cambiar el pasado», Javier respondió con firmeza. «Pero puedo intentar ayudar a reconstruir el futuro. Estoy aquí para ofrecer reparaciones, para ayudar a reparar lo que destruí». Durante las próximas semanas, Javier continuó su camino de redención. Tocó puertas, se reunió con familias y no solo donó dinero, sino que también se tomó el tiempo y el esfuerzo para comprender verdaderamente el impacto de sus acciones. Comenzó a donar grandes sumas de dinero a pequeñas empresas que se habían visto perjudicadas por sus tácticas corporativas y creó programas de recuperación para ayudar a otros emprendedores a reconstruirse. Sofía observando todo desde la distancia. Al principio, se mantuvo cautelosa, observando cómo Javier comportamiento. Ella sabía que él estaba intentando cambiar, pero el perdón no era fácil. Sin embargo, a medida que pasaban los días y Javier mostrando una verdadera transformación, ella empezó a sentir algo nuevo por él, respeto y admiración que no esperaba. Él estaba cambiando y demostrando que sus palabras ya no eran vacías. Una noche, Sofía de pie en el balcón, mirando las luces de la ciudad Madrid, cuando Javier se acercó en silencio. Acababa de regresar de otra visita conciliatoria, y su expresión era diferente ahora, más tranquila, más decidida. «¿Qué tal tu día?». «Sofía», preguntó, sin dejar de mirar el horizonte. Javier suspiró, un suspiro profundo que cargaba con meses de esfuerzo y arrepentimiento. «Fue duro», admitió. «Pero necesario. Cada conversación, cada disculpa, era un paso hacia mi camino a ser mejor persona. No solo para ella, Sofía, pero para mí». Finalmente se giró para mirarlo. Había algo diferente en sus ojos. La dureza, la ira que siempre albergaba, pareció suavizarse. En ese momento, vio que Javier estaba cambiando de verdad. Ya no era el hombre arrogante que llegó a su vida con una apuesta. Era alguien que luchaba por ser diferente, alguien dispuesto a luchar por sí mismo. «Ya veo que Javier, Sofía», dijo con voz suave pero firme. «Y quiero que sepas que estoy dispuesto a intentarlo. Quizás sea hora de dejar atrás el pasado y construir algo nuevo». Javier sintió una oleada de alivio que no sabía que estaba esperando. Esas palabras significaron más para él de lo que hubiera imaginado. Sofía dispuesto a darles una oportunidad, no como una pareja obligada por una apuesta, sino como dos personas dispuestas a empezar de nuevo. Cuando el matrimonio de 6 meses estaba a punto de terminar, algo inesperado comenzó a suceder. Sofía y Javier se acercaron más. Sus conversaciones se volvieron menos formales, menos tensas. Compartieron momentos de risas y conexión, y poco a poco, el amor empezó a florecer de maneras que ninguno de los dos esperaba. Ya no eran una pareja separada atrapada en un matrimonio concertado. Ahora eran dos personas que se descubrían profundamente y con sinceridad. Una noche, cuando el periodo de 6 meses estaba a punto de terminar, Javier preparó una cena especial con paella y tinto de verano en el restaurante La Terraza del Casino Vivir Madrid. Sabía que este momento sería un punto de inflexión. Habían recorrido un largo camino y no quería que el matrimonio terminara allí. «Sofía», dijo durante la cena, con una voz llena de inquietud inesperada. «Sé que nuestro acuerdo está llegando a su fin, pero yo, no quiero que esto termine. No quiero que terminemos. Me he enamorado de ti, Sofía, de verdad, y quiero que sigamos, pero ahora como una pareja real, sin apuestas, sin juegos». Sofía ella lo miró, sorprendida por la sinceridad de sus palabras, pero su corazón se conmovió. Se dio cuenta de que también sentía algo por él, algo que había ido creciendo silenciosamente durante las últimas semanas. Habían comenzado como rivales,
pero ahora estaban enamorados, un amor profundo y verdadero. Yo también te amo, Javier. Sofía, dijo con voz suave pero firme. Y quiero intentarlo. Quiero construir algo contigo, pero esta vez como iguales, como una pareja de verdad. Esos momentos fueron pura felicidad para ambos. Habían superado obstáculos que antes parecían imposibles, y ahora estaban listos para avanzar juntos. Unos meses después, Sofía empezó a notar algo diferente en su cuerpo. Sentía náuseas por la mañana, algo a lo que no estaba acostumbrada. Poco después de una prueba, lo tuvo claro, estaba embarazada. Cuando Sofía decir Javier, su reacción fue de pura alegría. La abrazó, riendo y llorando a la vez. Todo lo que habían pasado, todo el dolor y la pena, parecía conducir ahora a este momento de renovación. Estaban listos para comenzar una nueva vida juntos, con una familia formándose. Quiero hacer esto bien esta vez, Javier dijo, sabiendo exactamente lo que tenía que hacer. Quiero casarme contigo otra vez, pero esta vez de verdad, no por una apuesta, solo porque te amo y quiero pasar el resto de mi vida contigo. Sofía sonrió, lágrimas de felicidad se mezclaron con las suyas. Yo también quiero eso, Javier. Esta vez será una verdadera boda, un nuevo comienzo. Su nueva boda fue una celebración íntima en Real Jardín Botánico Vivir Madrid, con algunos amigos y familiares cercanos. Sin apariencias llamativas, sin prisas por el trabajo o el juego, solo, Sofía y Javier unidos por el amor verdadero, listos para enfrentar el futuro juntos. Javier sabe que todavía tiene mucho que demostrar, no solo Sofía pero también para sí mismo y las familias a las que ha lastimado en el pasado. Pero ahora tiene algo por lo que luchar, una nueva vida con la mujer que ama y el hijo que esperan. Y esta vez, está decidido a ser el hombre Sofía digno y el padre que sus hijos necesitan. Mientras bailaban lentamente juntos al final de la ceremonia, Sofía cabeza en el pecho Javier y susurró, ¿quién hubiera pensado que todo comenzó con una apuesta? Javier sonrió, abrazándola con más fuerza. ¿Quién hubiera pensado que sería la mejor apuesta de mi vida? Y con un futuro lleno de amor, redención y esperanza, estaban listos para el siguiente capítulo de sus vidas. ¿Qué opinas? Sofía, hiciste la elección correcta al perdonar y casarte. Javier, ¿y tú? Comparte tu opinión en los comentarios. Nos encantaría saberlo. Tu participación es muy importante para nosotros. Si esta historia te llega al corazón, no olvides suscribirte a nuestro canal para ver más historias como esta. Gracias por vernos.